ejerce el servicio a Dios. Y además de eso, hace referencia al mejoramiento continuo que debe tener la iglesia para que nosotros estemos contentos. Ya, usted sabe que el propósito de Dios con nosotros es hacernos felices. ¿Cuántos lo creen? Y ahora, ¿cuántos son felices? ¿Es feliz? ¿Está feliz? Es y está. Porque a veces uno es feliz, pero no está feliz. ¿Cierto? Eso es como los blancos que se van a la playa. Son blancos, pero se ponen negros. Bueno, no se ponen negros. Se ponen como colorados, como así como... Ya. Y yo a veces me río de esos blancos porque yo no gasto tanto y nací bronceado. ¿Cierto? Entonces nosotros los morochos tenemos la ventaja de que ya nos adelantaron el bronceador. Entonces hay blancos que se ven negros o están negros, pero son blancos. ¿Cierto? Hay ricos que son tan pobres que lo único que tienen es plata. Y hay felices que alguna circunstancia los tiene tristes. Ya, entonces como nosotros no vivimos de circunstancias, sino de conocimiento, porque uno es lo que uno aprende a hacer. Mire, cuando uno se mueve por las circunstancias, entonces nadie lo conoce, se vuelve circunstancial, ya, se vuelve circunstancial, y entonces bueno, si llueve estoy aburrido, si sale el sol me da calor, si hacen bulla me pongo molesto, si no hacen bulla me duermo, y las circunstancias me están afectando la vida diaria. Pero en medio de todo lo que se vive, la Escritura nos indica a nosotros, 1 Corintios 14, 30 y 40, 14, 40. 1 Corintios 14, 40. A ver, repitamos todo este texto. Pero hágase todo decentemente y con orden. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Señor bendito, estamos agradecidos porque tú cuidas de nosotros. Hoy iniciamos esta actividad de la familia y la iniciamos conscientes de que tú quieres bendecir todas las familias de la tierra. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden, hermanos, pueden sentarse. Felicitamos al hermano Carlos Mario por el esfuerzo que ha hecho para grabar su primer volumen musical. Digo su primero, o sea que habrá un segundo. Vaya listándose ya para el segundo. Ya, eso es lo que pasa cuando uno es buen cantante. Bueno, cuando ustedes son buenos cantantes, yo no soy tan bueno. Gloria a Dios. Mire, hermano, el Señor Jesucristo, que es nuestro Dios todopoderoso, que nos dejó esta palabra, ¿cuántos lo creen? Él nos dejó esta palabra, y esta palabra nos enseña a vivir la vida. Y Él establece como un mandamiento cómo se deben hacer las cosas. Aquí está refiriéndose en cuanto al culto. Se está refiriendo al comportamiento que debe tener la iglesia cuando se acerca a Dios. ¿Cómo debe hacer las cosas?
Y aquí dice de manera clara algo que nosotros no tenemos que discutir mucho. Hágase todo decentemente y con orden. Esta partecita nos cuesta trabajo vivirla, aplicarla. Los que llevamos algún tiempo descubrimos una cosa, y es que estos dos factores o estas dos conductas humanas, la decencia y el orden, eso, ¿dónde se aprende? A ver, ayúdeme, ¿dónde se aprende? En la casa, en los hogares, ¿cierto? Mano, me ayudó aquí porque, bueno, en inglés se hace la diferencia, en español se entiende, depende el contexto. En la casa se aprende la decencia y en la casa se aprende el orden. Pero hablábamos esta mañana acerca de el orden en la vida, que es necesario aplicarlo para que se obtenga un buen resultado. Entonces, el Señor a nosotros nos dio ejemplo. ¿Qué tal si cada uno de nosotros examina el modelo de vida que tiene y que cada quien pueda calificarse a sí mismo? Porque la decencia es valiosa en la relación con los demás. Y la decencia tiene que ver con el testimonio que nosotros damos en el trato a los demás, en la imagen que proyectamos. Mire, el mejor asesor de imagen es Dios, porque Dios creó al hombre ¿y cuál imagen buscó? ¿Cuál imagen proyectó Dios en el hombre? ¿Cuál? La de Él. ¿Cierto? Él proyectó la imagen de Él. Y eso a nosotros nos quiere decir algo. Entonces, si yo soy llamado por Dios y restauro mi comunicación con Dios, ¿qué es lo que Dios quiere restaurar en mí? A ver, recuérdeme, ¿qué es lo que Dios quiere restaurar en mí? La imagen de Él, ¿verdad? Su imagen. Aquí hablábamos de nosotros, cómo Dios nos invita a que lo imitemos. Porque el primer modelo de aprendizaje del ser humano es ¿la qué? La imitación. ¿Cierto? Ese es el primer modelo de aprendizaje. Yo me reía cuando vi las niñas subir aquí y ya me di cuenta de las que ya no quieren ser niñas. Ya le piden a la mamá las sandalitas con taconcito. Y yo las vi aquí y yo dije, ya. Sobre todo las niñas. Son las que se salen del cascarón más rápido, ¿verdad? Bueno, ustedes, yo no he tenido niñas, yo creo que son las niñas. Yo no he criado niñas. No sé cómo será la crianza de una niña. ¿Ya? Mi esposa no sufre, a ella no, el perfume le dura. Ella tiene perfume que tiene 10 años y ahí están esos perfumitos, los frasquitos ahí. A ella no se le pierden las medias.
Pero yo en la casa voy a buscar pañuelos y yo no sé qué se hacen los pañuelos. Hay alguien que se mete en la casa. Voy a ponerme una corbata y de pronto yo llamo a mi hijo y me dice, mira mi hijo, ven acá, yo tenía una corbata. Y dice, papi, esa corbata se desapareció de allá hace rato. Esa corbata ya es bogotana. Y yo, ¿cuándo? Dice, no, en una de las visitas. Entonces hay un modelo. Y el primer método de enseñanza es la ¿qué? Imitación. Dios nos dice en Efesios capítulo 5, verso 1, que si somos hijos de Dios debemos ¿qué? Imitarlo. Mírenlo ahí donde está, Efesios 5, 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Oiga, y si esa es la relación que viene de nuestro Creador hacia nosotros los papás, entonces ahora continúa hacia nuestros hijos. ¿Qué acontece? Nuestros hijos van a ser ¿qué? Imitadores nuestros. Y si en nuestra casa no hay decencia y no hay orden, por mucho que Dios diga que se haga todo decentemente y con orden, resulta que hay personas que no saben qué es decencia y no saben qué es orden. Porque no hay unos encargados de enseñarles la decencia. Cuando un papá descubre, una familia descubre la responsabilidad de enseñar la decencia y el orden, sabe que adelanta un trabajo importante para la vida. Si no aprende eso, sabe que está dañando otra generación. Porque el hombre por naturaleza, por su propia naturaleza, el hombre no es decente. La decencia es una conducta que se aprende. ¿Cómo se le habla a los mayores? ¿Cómo se trata a los mayores? ¿Cómo me relaciono con el semejante a mí? ¿Qué lugar ocupa cada quien? ¿Y qué importancia tiene cada quien? Si esto no se aprende en casa, entonces difícilmente se va a aprender en la calle, porque en la calle está todo lo contrario a la decencia y al orden. ¿Ya? A nosotros nos dan noticias, claro que uno a veces cree que eso no significa nada y a veces ni valora las noticias. Ayer, una de las ciudades más acogedoras de Colombia para estos días, en Cartagena estaban haciendo una jornada de limpieza. Y en un ratico que trabajaron algunas personas, recogieron 2 toneladas de basura que no estaban depositadas en canecas. Vidrio, botella, basura y basura por aquí, basura por allá. El que no aprendió a depositar la basura en una caneca, porque en su casa no había caneca,
Entonces, donde se mueva, ¿qué hace? Toma la basura y cree que la gran caneca es este mundo. Y convierte en la casa, toda la casa es una sola caneca. Y tratan a los demás como que si no significaran nada, como si no valieran nada. Oiga, hermano, la decencia es parte de la vida cristiana. ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? ¿Cuál debe ser el saludo entre nosotros? ¿Cómo debemos hablarnos entre nosotros? Esta parte es fundamental, porque esto tiene que ver con esa vida de familia, que ya como cristianos nosotros debemos proyectar en los que hacen parte de nuestra familia. Nosotros no podemos pensar que en el mundo existen indigentes. Mire que ya en el lenguaje social de nuestra cultura se ha dicho, nunca se refiera a alguien como un indigente. Y bueno, las palabras van modificándose, pero no es un indigente, es un habitante de la calle, pues un habitante temporal de la calle. Ahora ya tienen otro nombre, en estos días advertían que ya ni habitante temporal de la calle. Pero uno dice, pero ese es un ser humano, merece buen trato, merece respeto. Merece cordialidad. El que no aprendió eso en su casa, porque algunos lamentablemente tuvieron la oportunidad de tener empleados en sus casas, y digo lamentablemente, porque entonces creyeron que el empleado era un esclavo. ¿Ah? Y entonces tráeme, llévame, cógeme ahí. Primero que en las casas donde no hay orden, entonces el muchacho cree que esa es la manera. Es decir, se pierden dos cosas: se pierde el desarrollo del potencial del muchacho o de la muchacha, porque no quiere hacer nada, porque hay alguien que lo hace, y se pierde el buen trato hacia otro semejante. No le pide el favor, cree que el otro, porque trabaja en un trabajo digno, trabajar de empleado en una casa prestando servicio, cree que porque hace ese trabajo es menos que yo. Y los muchachos casi siempre tienen esa mentalidad. Pero si no hay un papá que les oriente, y un papá o una mamá o un adulto responsable que les oriente y diga, no, un momentico, el trabajo que esta persona hace aquí es un trabajo digno, y esta persona es un ser humano lo mismo que tú. Dios no lo hizo diferente a ti. Las circunstancias de la vida han permitido que el uno ocupe un lugar y el otro ocupe otro lugar, pero como persona son igualitos. Pero si hay un papá que está atento, una mamá o un adulto que les enseña, porque el muchacho por naturaleza va a querer ¿qué? Menospreciar al otro. Y entonces ese pensamiento o esa actitud de la casa la trae a la iglesia. Y creen que en la iglesia hay unos que valen más y otros que valen menos. Y viene entonces el trato indecente.
Ah, es que este es fulanito, es que este es el hermano tal. ¿Y él qué hace? ¿Y él quién es? ¿Y él dónde vive? ¿Y él? Como si la persona mereciera buen trato por lo que hace, por lo que tiene o por donde vive. No, la persona merece, mi hermano merece buen trato, es porque es una criatura de Dios semejante a mí. Y casi siempre están combinadas la decencia y el orden. El indecente casi siempre es desordenado. Y desordenado no es solamente en el ámbito de cómo cuida las cosas, sino desordenado en la vida. Oiga, si una persona no se quiere a sí mismo, ¿cómo va a querer a otros? Yo le pregunto. ¿Qué medida tiene para querer a otro? Entonces, ¿qué hace? Menosprecia al otro, lo maltrata. Pero todos esos valores de decencia y de orden vienen de un hogar. Significa que aquí los que somos jefes de hogar tenemos una tarea interesante en la vida, y es la tarea de enseñar decencia y orden. El trato con los demás, el lugar que se le debe dar al otro, la manera como nos dirigimos al otro. Todas estas cosas, hermanos, nos ayudan a tener un mejor grupo social dentro de la iglesia. Aquí parece que el apóstol está observando que hay unos hermanos que dicen ser muy espirituales, pero son indecentes. Porque está hablando el pastor y ellos, como son tan espirituales, empezaban a hacer su habladuría en lengua, y otros les decían: hermano, cuando está hablando alguien que es autoridad aquí, los demás debemos escuchar. Y que todos hablaban en lenguas al mismo tiempo. Y entonces el apóstol dice: oiga, si aquí entra un inconverso, lo que van a decir es que ustedes están locos. Están locos. Por eso es que el culto tiene diferentes partes en el culto. La parte de la alabanza, que ya cuando se empezó a ordenar el culto. La parte de la oración, la parte de la enseñanza, la parte de la ofrenda, y cada parte tiene una importancia dentro del... Todas son importantes. Y eso es lo bonito, lo que da crecimiento a la iglesia, es el orden. Y lo que nos permite tener armonía entre nosotros es la decencia. Y qué interesante es que nosotros enseñemos en familia la decencia y el orden. A mí en varias ocasiones me corrigieron, porque yo también pensé que la iglesia era, y el lugar de culto, estos pasillos eran pistas de atletismo, y estando niño corría. Y un día me dijeron: venga, esto no es para correr, esto no. Y después del culto me jalaron la oreja. En aquella época no había defensoría del menor. Mi papá no conoció esos productos nuevos que se llaman libre desarrollo de la personalidad, que si el niño quiere correr, no lo podemos atajar. No, en aquella época todavía lo atajaban a uno. Y le quiero decir, todavía está autorizado mantener el orden, el respeto y la decencia en los momentos de culto. Mire, yo les digo algo, que nos toca enseñar el trato hacia los mayores.
Yo les decía que nosotros pertenecemos a una cultura y manejamos un idioma en el cual se utilizan palabras para dirigirnos a los mayores y palabras para dirigirnos a los iguales y palabras para dirigirnos a los menores. Pero hay alguien que le habla a un mayor y lo tutea. Hola, ¿cómo te va? Yo me encuentro a veces con muchachos así. ¿Qué hubo, pastor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes, pastor? Oye, Jaime. Algunos a la hermana Vivian le dicen, oye, Vivian. Y yo, y si le tendrán esa confianza a la hermana. Yo a veces las oigo así, yo digo, ¿y este desde cuándo? Bueno, gracias a Dios por los que se tienen confianza. Pero si no hay ese grado de confianza y ese nivel de igualdad en el trato, entonces uno al otro le dice, hermana Margarita, hermano Carlos, hermano Julio, hermana Yolanda, hermana Dolly, hermana Ofir. Porque eso tiene que ver con la decencia. Eso le da altura a la iglesia, el buen trato entre los hermanos. ¿Y sabe qué? Y eso enseña a las nuevas generaciones a comprender que en la iglesia hay un orden. A tratarnos entre nosotros. Y enseña que cada momento de la iglesia tiene su trascendencia, tiene su importancia. Ya. Los muchachos que vienen por primera vez, vea, quieren conocer los baños, quieren conocer la cocina, quieren asomarse por la ventana. Gracias a Dios ya le pusimos reja ya a la ventana, a estas que están aquí. Estas ventanas que están aquí hacia la otra calle. Esos muchachos llegaban corriendo y se asomaban y se quedaban así, guindados aquí por el ombligo. Y medio cuerpo para afuera y medio cuerpo para adentro. Y entonces los hermanos me venían a decir, yo, atájenlo. Vamos a ver, vamos a poner, cerramos una puerta y gracias a Dios nos quedó una ventanita, pero ya gracias a Dios le pusimos reja a todas. Porque ellos todavía están conociendo, explorando, entran a todas partes. Pero entonces hay que enseñarle que el orden, y hay que enseñarle la decencia, cómo tratamos a los demás. Y eso se aprende en casa. Entonces, para cumplir este mandamiento de Dios, de que se haga todo decentemente y con orden, hay que iniciar la tarea por donde corresponde. Yo aquí a los niños los abrazo, los trato con cariño. No es mi tarea enseñarles aquí la decencia y el orden. Cuando corresponde, yo los llamo y los trato así. Me doy cuenta, no más con el trato de ellos, ya yo sé en qué casa son desordenados y en qué casa hay orden. Uno los ve comiendo allá abajo y uno dice, oiga, ya sé en qué casa, este niño viene de una casa desordenada. ¿A usted no le pasa eso? Dígame, usted no. Uno lo ve. Claro que a veces los hijos a uno lo hacen quedar mal, muchas veces, pero hay unos que no pueden disimular la indecencia y no pueden disimular el desorden. Ya son extremadamente desordenados, pero es que vienen de personas, producto de familias que han sido desordenadas en la vida, han sido desordenadas en la manera de vivir, en la manera de estar. Ya, mire, por ejemplo, esta decoración es bonita, pero para una fiesta infantil. Y ahora que comienza la semana de la familia, ya esto no luce. Ya el tema no coincide con la decoración, con la escenografía.
las canciones. Ahorita brincábamos, ¿verdad? Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar. Eso lucía ¿cuándo? En el momento de los niños. Y ahora no lucen, porque ya aquí no hay niños. Entonces, de eso se trata el orden y la decencia. De saber estar, de saber actuar, de saber tratar al otro. Y eso, hermanos, son valores fundamentales que se aprenden en familia. Entonces la semana de la familia tiene que ver con eso, con qué imagen estoy proyectando yo como familia. ¿Qué imagen? ¿Cuál es la imagen que proyecto? ¿Qué dicen los que componen la familia? ¿Qué dicen de esa familia? ¿Qué proyectan? ¿Cómo me representan por allá? Pues eso es necesario que nosotros lo desarrollemos en familia. Demos gloria a Dios. Así que esta semana estaremos en Semana de la Familia. Y empezamos con esta responsabilidad como mandamiento de Dios. Hágase todo decentemente y con orden. No. Tenemos culto de familia el martes, el jueves y el domingo. Tenemos culto misionero el sábado. Hermanos, estemos en pie y demos gracias a Dios. Padre nuestro, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque podemos recibir tu palabra. Entendemos la responsabilidad que tenemos de proyectar nuestra familia a la decencia y al orden. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Martes 6:30 de la tarde. Hay invitación de la iglesia de Caldas. A las 4 de la tarde hay culto misionero allá en Caldas. Dios les bendiga.